Salmo 96, versículo 7. Amén. Y Primera de Crónicas 16, 28. Amén. Estamos allí. ¿Cómo dice allí en la Biblia suya? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. 96, 7. 96:7. Familia de Amén. los pueblos, rendida ante el Señor, rendida ante el Señor la gloria y el poder, rendida ante el Señor la gloria de su nombre, presentad vuestra ofrenda y entrad en sus atrios. Ok. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, da al Señor la gloria y el poder. Primera de Crónicas 16, 28. Ajá. ¿Qué dice Primera de Crónicas 16, 28? Bueno, lo voy a leer. Dice: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Recuerden que yo les he dicho que cuando la Biblia dice algo es porque es importante, pero cuando lo dice dos veces es porque hay que prestarle bastante atención, ¿sí? Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, da al Señor. Entonces aquí nos vemos nuevamente con una palabra que está en Salmo 96, 7 y en Primera de Crónicas 16, 28. Ambos textos están allí que dicen: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Amén. Amén. Bueno, vamos a sintetizar más o menos lo que venimos hablando para contextualizarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién me recuerda? ¿De qué estamos hablando los domingos? De la venida de Cristo, el reino, Del establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra, la tierra. Amén. ¿cierto? Que es lo que estamos esperando. La Biblia dice que Jesús regresa a la tierra, y ya no en la forma débil que vino por primera vez, ¿cierto? Sino que dice la palabra de Dios que vendrá en la gloria de su Padre. Es decir, vendrá en una manifestación poderosa. Entonces, eso es lo que estamos hablando los domingos acerca de la manifestación del gobierno de Cristo. Reiterando nuevamente, vuelvo y hago énfasis, el reino de Cristo es un reino visible. Y hablamos de la manifestación. Aunque ahora hablamos del reino, lo hablamos a manera de embajada. Y anoche hablábamos sobre eso. Pablo dijo que él era un embajador. Y nosotros también somos embajadores. Amén, gloria a Dios. Entonces, un embajador es un representante de un gobierno que está en un territorio ajeno, ¿cierto? Y bueno, lo que somos nosotros, somos embajadores del reino de Dios en medio de esta tierra. Pero lo que nuestra embajada publica es que el reino de Cristo vendrá y se manifestará en medio de este mundo, en medio de este planeta, y que todo ojo lo verá. Así que Jesús regresa. Amén. Gloria a ¿Cuántos Dios. quieren verle? Amén, amén. Así sea. Entonces, muy pronto seguramente que lo podremos ver. Lo importante es que lo podamos ver en justicia. Eso es lo importante. Porque la Biblia dice que a él correrá el justo y será levantado. Entonces, si lo podemos ver en justicia, seremos exaltados por él. Pero si lo vemos en injusticia, también seremos castigados por él. Porque dice la Biblia que para Dios no hay acepción de personas. Por eso dice el apóstol Pablo que gloria y honra al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
pero tribulación y angustia al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces, hemos venido hablando sobre los cambios que van a existir sobre la tierra con el regreso de Cristo. Hablamos de cambios económicos, hablamos de cambios en la naturaleza, hablamos de cambios dentro del sistema judicial de la tierra. Es decir, se va a establecer justicia en los tribunales. La Biblia entonces nos enseña que Él juzgará al pobre con justicia. Es decir, ya en los tribunales no va a gobernar más el dinero, Amén. sino que realmente va a gobernar la justicia. Sea pobre o sea rico, entonces va a haber justicia para todos. Eso es lo que Cristo entonces hará con su regreso y con su venida, entre muchos otros cambios de los que hemos venido hablando, ¿cierto? Como la transformación, o más bien la sanidad de los animales. Ya no van a ser fieros, ni violentos, ni agresivos, sino que va a haber paz, dice la Biblia, en todo mi santo monte. Y ya no habrá más que evangelizar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén. Entonces, ese día se acerca. Gloria a Dios. Cada día estamos más cerca a esa manifestación gloriosa. Para muchos tal vez un mito, para otros algo que sencillamente dice la Biblia, pero para nosotros una realidad Gloria a Dios. que esperamos experimentar muy pronto. Amén. La manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy entonces vamos a hablar respecto al tributo. Aquí donde hemos leído dice, tributad a Jehová, o familias de los pueblos. Y aquí podemos ver que este texto realmente no se cumple ahora. Hay muchas cosas que hoy no se cumplen y que lo que Cristo viene también a hacer es cumplir esas profecías. Por eso una de las cosas por las cuales Cristo regresa, la cual nos enseña Daniel, es para sellar la profecía. ¿Qué quiere decir sellar la profecía? Es decir, para darle cumplimiento total a toda la profecía. Entre ellas estas. Hay muchas cosas que no se hacen hoy día como Dios quiere. Por eso Cristo dijo, cuando oren digan, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Por qué? ¿O por qué hay que orar de esta manera? Porque sencillamente en la tierra no se hace la voluntad de Dios. En la tierra se hace la voluntad de cada uno, del que quiere, ¿cierto? Porque en la tierra hay rebelión. Pero llegará el día en que se hará la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y una de las cosas entonces que también nos dice el profeta es tributad a Jehová familias de los pueblos. Porque recordemos que los salmos, aunque bien son canciones, y aunque decimos que los salmos son canciones, más que canciones, los salmos son profecías. David realmente era profeta. Él profetizó de Cristo, profetizó del reino. Entonces, hay que entender lo que es el tributo para entender la realidad del reino. Porque para muchos cristianos el reino de los cielos sigue siendo algo místico y no viven en una realidad de reino. Ahora, el tributo es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará en los ciudadanos. Esto es el tributo, o es la definición de tributo. Vuelvo y lo leo. Es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades
de la administración y que impactará en los ciudadanos. Esto es el tributo. Yo creo que nos es claro lo que es el tributo, ¿cierto? Ahora, ¿dónde nace el tributo? El tributo nace en la formación de los pueblos y de las naciones, en los albores de las naciones. Realmente, ¿cuándo se empiezan a formar las naciones? Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que el mundo estuvo aproximadamente cerca de tal vez 1600, 1700 años sin naciones. El mundo vivía según lo que bien le parecía. Entonces, a esta dispensación de tiempo, los teólogos la han llamado la dispensación de la conciencia. Cada cual vivía según lo que creía que era bueno o era malo. No había una ley externa. No había, la ley de Dios ni siquiera estaba a manera externa. Y tampoco había leyes humanas, porque no había gobierno, no habían naciones. Bueno, esta dispensación entonces concluye con el diluvio. Allí se inicia con la expulsión de Adán del huerto de Edén, de Adán y Eva, y concluye con el diluvio. Son cerca de 1500 años donde el hombre vive de esta manera. Pero después del diluvio, entonces, a través de la familia de Sem, Jafet y Cam, se empiezan a establecer las naciones y los pueblos. De eso hablamos también en una ocasión pasada, de que según el libro de El Justo, que menciona la Biblia, el libro de Yacer es que se llama. Sí, bueno. Este libro dice que la tierra fue repartida, y bueno, la Biblia también nos dice eso, que en sus días la tierra fue dividida. Hablábamos de que la tierra del norte le tocó a Jafet, la tierra del sur le tocó a Cam, y la tierra del centro le tocó a Sem. Y por eso vemos la raza semita en el centro de la tierra. ¿Cuál es la raza semita? Los judíos, los árabes, todo este sistema está en el centro de la tierra. Al norte vemos entonces los europeos, que este es Jafet. Por eso cuando la Biblia dice tierra de Gog y Magog, se está refiriendo al norte. Y Gog y Magog fueron hijos de Jafet. Entonces, la Biblia enseña que dentro de la rebelión de los pueblos va a ser liderada por Gog y Magog, pueblos del norte, donde normalmente están los pueblos más fuertes de la tierra. Y a Cam le tocó la tierra del sur, que en su defecto fue África, y entonces allí es donde se establecen las naciones. Y con las naciones nace el tributo o el diezmo. A veces se cree que el diezmo es un concepto religioso, pero no lo es. Vamos a leer 1 Samuel 8:15 y leemos hasta el 17. ¿Quién lo lee en alta voz? 1 Samuel 8:15 al 17. Dice: diezmarán vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Ok. Los contextualizo. ¿Dónde está este texto? Esto sucede cuando Israel pide un rey, ¿cierto? Israel dice, bueno, es que nosotros queremos ser, le dicen a Samuel, queremos ser como las demás naciones. Las demás naciones tienen rey. El Señor le dice a Samuel, listo, quieren rey, vamos a ponerle rey.
Pero eso sí, adviértales lo que va a hacer ese rey. Ese rey les va a pedir el diezmo de esto, de aquello y lo otro. Ese rey le va a pedir el diezmo del ganado. Ahora, ¿qué es lo que les quiere decir el Señor? Que así viven las naciones. Es decir, el diezmo no es un concepto religioso, ni nace con el pueblo de Israel como a veces se dice. Que es que el reino es una cuestión de la ley judía. O sea, sustentar el diezmo bajo el concepto de la ley judía es un concepto que es pobre en su estado investigativo, porque el diezmo no nace con un concepto de ley judía, el diezmo nace con la formación de las naciones. Cuando se empiezan a formar las naciones, entonces sus reyes piden un tributo, que en su defecto, o en algunos casos, o en la mayoría, era la 10ª parte de la ganancia o de las vacas o de los cultivos, porque pues para la formación de las naciones no se movía mucho el tema de efectivo, como hoy día, ¿cierto? Es decir, el sistema financiero no funcionaba igual a hoy, sino que se comerciaba era con lo que tenía. Yo tengo vacas, le doy vacas, ¿cuántas vacas por eso? ¿Cuánto ganado? ¿Sí? Así que el sistema tributario se hacía en base a lo que se tenía, a la adquisición. Así que el rey les exigía una 10ª parte del ganado o de la cosecha, y esto para sustentar el reino. Amén. Y ahora vamos a hablar más ampliamente de esto. Cuando el Señor entonces surge o saca a la nación de Egipto, dice, bueno, yo quiero hacerme un país para mí. De entre todos los países de la tierra, yo quiero tener mi propio país, mío, dice el Señor. Yo voy a ser su rey. Y por eso Él les impone el diezmo, que es un tributo. Es decir, no es una cuestión religiosa. Él dice, yo voy a ser su rey. Y lo que Dios quería era que la nación lo viera como su rey. O sea, no como algo místico, porque es que a veces vemos a Dios como algo espiritual allá y como que nosotros acá y como que en el reino de los cielos no se come, pero aquí sí se come. No. O sea, si nosotros no vemos el reino de Dios como la realidad de un reino, estamos desenfocados. Y por eso es que hemos venido hablando de esto. Así que esto hacían los reyes en la antigüedad. Cuando el Señor establece su nación, entonces le dice, bueno, ustedes van a diezmar esto, aquello y lo otro. Ahora, el diezmo era del rey, el rey vería a quién se lo daba. Porque es que a veces decimos, no, es que el diezmo era de los sacerdotes. No, es otro concepto equivocado. El diezmo no era de los sacerdotes, el diezmo era de Dios. Como rey, el rey distribuye el diezmo en sus ministros o en lo que él quiere, o en las necesidades de la nación. Ahora, ¿qué dijo el rey? En este caso, en el antiguo pacto del pueblo judío, bueno, el diezmo le van a dar una parte al levita, le van a dar otra parte a la viuda, tengan en cuenta al extranjero, a él también le van a dar, al huérfano, y hacía una repartición del diezmo, ¿cierto? Porque él era el rey, él definía cómo lo repartía. Amén. Ahora, el concepto de diezmo es tributo. O sea, no se puede confundir, o sea, el diezmo en sí es un tributo. El texto entonces dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Y el tributo nace con el nacimiento de las naciones. Es que no es una cuestión que es que Dios se inventó el diezmo para los judíos. No. Quien ve las cosas así no las está viendo con la claridad suficiente. El diezmo nace con el establecimiento de naciones. Cuando se establecen naciones, entonces nace el tributo. Y el tributo es para satisfacer las necesidades de una administración, y esto impactará entonces en los ciudadanos. ¿Cierto? Amén. Ahora, la pregunta es, no en términos religiosos, términos de gobierno. Eso sí me hago entender. ¿Existe hoy día el diezmo o no? Sí, claro. ¿Existe el tributo? Total. Ahora, Más todavía. más todavía. Creo que aquí es igual que en Colombia. Hay un impuesto IVA del 21%. 21%. Bueno, en algunos productos es el 16%, en otros es el 21%. Que usted lo paga cuando compra el arroz, cuando compra los huevos, Incremental. todo lo que usted compra para su consumo, va el impuesto IVA allí aplicado. Porque uno puede decir, no, es que impuestos, yo no pago impuestos. No, el gobierno sabe cómo sacarnos los impuestos.
Sí. Vale estacionamiento. Y Ahí el le dan. producto cuando entra también paga impuestos, o sea que ahí también va cargado, ¿no? Entonces partamos de ahí. Tenemos un 21% que se paga si compro comida, si compro ropa, ¿cierto? Lo que compre, realmente estoy pagando un 21%. Hay un impuesto predial también. Bueno, no sé si aquí exista. Sí. Sí, bueno, también. Es un impuesto que me exige a mí el gobierno. ¿Por qué? Por tener mi casa en este pedazo de tierra. Es decir, si usted tiene su casa en este territorio, usted como ciudadano le corresponde pagar X cantidad de dinero cada año por tener su casa ahí puesta. Todo lo importado. De hecho, hay muchas personas que han perdido sus casas, sus terrenos por no pagar ese impuesto. Por no pagar, sí. No han comido ningún impuesto, hacen cuenta, dicen, no, me toca pagarle tanto a la municipalidad, más bien que se lleven eso y que pierda eso. Si usted tiene un auto, hay que pagarle un impuesto Total. al año Todo lo importado, por rodaje. todo lo importado tiene impuestos también, ¿no? Porque Sí. lo que importa tiene que pagar y eso lo tiene que cargar al precio. Si usted se va a mover de una ciudad a otra, hay un impuesto que se llama peaje. ¿Cómo lo llaman acá? Peaje también. Bueno, hay un peaje, ¿cierto? Que hay que pagar por usar las autopistas. En resumidas cuentas, pastor, aquí nos cobran hasta por respirar. Entonces, si nosotros somos buenos matemáticos y sumamos, por lo menos, nosotros le estamos pagando al gobierno el 30% de nuestro ingreso, por lo menos, ¿cierto? Y hay quienes se quejan que porque Dios le había impuesto a los judíos el 10%. O sea, el impuesto como tal siempre ha existido. Mientras existan las naciones, siempre existirá el tributo. Ahora, ¿por qué? Porque hay la necesidad de un recurso para que una nación gobierne. Ahora, veámoslo desde el otro punto de vista, ¿no? Porque es que a veces decimos, que impuesto aquí, que impuesto allí. Bueno, entendemos que hay corrupción en las naciones, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hacer de cuenta que vivimos en un mundo incorrupto. ¿Sí? Ok. Porque allí es donde nosotros tenemos que juzgar con justicia. Porque es que a veces nosotros decimos, no, es que los políticos se roban toda la plata. No se la roban toda. ¿Sí? Seguramente hay corrupción y habrá quien, y la hay seguro, y ha sido demostrado, y por jueces se ha sido demostrado que hay corrupción. Pero si se la robaran toda no existirían autopistas, ¿cierto? Si se la robarían toda, entonces no tendríamos un ejército. En Colombia el ejército son aproximadamente 300.000 efectivos. Ahora, ¿cuánto se comen 300.000 hombres al día? A eso súmele que hay que pagarles. Y no hay que pagarles cualquier cantidad de dinero. Depende de su rango, así también ganan un dinero. A eso súmele que cuando un helicóptero lo mueven de una ciudad a otra, eso come gasolina. Si uno en la moto gasta gasolina, imagínese un helicóptero cómo pesa para alzarse. O un avión. ¿Sí? Mover tropas de un lugar a otro. El armamento no es barato. Normalmente el armamento no se produce en el país, hay que comprarlo a otros países, ¿cierto? Normalmente se le compra armamento a Israel, o a Estados Unidos, o a otros países. ¿Cuánto se gasta en eso? Pero ¿para qué ejército? Pues imaginémonos sin ejército, ¿qué seríamos? ¿Qué sería una nación sin ejército? Cualquier otra nación viene y lo hace trizas. ¿Por qué de alguna manera hay un respeto de invasión? Por miedo a la guerra. Porque ninguna nación se va a quedar con las manos cruzadas si ven que están violando su territorio. Y lo que hace respetar la soberanía de una nación es su ejército. Amén. Pide fuerza. No más. Porque el presidente no puede. O sea, el presidente puede hacerlo obviamente porque está el ejército. Pero sin ejército, ¿cómo un hombre puede hacer respetar la soberanía de una nación? No es posible. Así que lo que más consume dinero, o dentro de las cosas que más consume dinero en una nación, es su ejército. Y hay que pagarles. ¿Sí? El ejército no está puesto allí para darle lechita y panos galletas, no, sino para salvaguardar la soberanía de una nación. Básicamente ese es su trabajo. Que no es que vinieron los norcoreanos, bueno, yo no sé cuál es
el problema con los pobres norcoreanos que en todas las películas aparecen, ¿cierto? Pero bueno, lo cierto es que para eso está el ejército, y eso se requiere bastante dinero. Ahora, para tener una autopista de aquí a Buenos Aires, por ejemplo, estamos hablando de 400 kilómetros de calzada. Muy buena. Si uno va y le compra de pronto cerámica a la casa, que son 45 metros cuadrados, y se le da como un poco de dinero ahí, y uno, qué cantidad de dinero para echarle el piso a la casa. Ahora imagínese usted para echarle el piso a 400 kilómetros de autopista. Se va dinero, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de Argentina, particularmente Argentina es un país que ayuda mucho a las clases bajas, porque tienen un apoyo de dinero, un apoyo a los hijos aquí. Bueno, a diferencia de Colombia, que de pronto no se ven tanto esas ayudas, tampoco quiero decir que no las hayan. Hay, pero pues no así. Las ayudas son más mínimas. Pero igual salen del Estado. Otra boca que también traga bastante dinero es el sistema de salud. Estamos haciendo la corrupción a un lado, estamos haciendo de cuenta que vivimos en un mundo maravilloso. Pero el sistema de salud gasta dinero. Uno dice, no, fui al médico y no, eso es gratis, no, eso lo paga el Estado. El Estado no puede ir y decirle a una farmacéutica allá en Estados Unidos, venga, mándeme medicamentos, regálenos que eso es gratis, no. A ellos les cobran. Que no, que es que la Palcovi es gratis, vaya dígale a los que la están haciendo, esa gente no está trasnochando gratis. Eso cuesta dinero. ¿Quién lo está pagando? El gobierno. ¿De dónde sale ese dinero? Del IVA y del impuesto y de todo lo que pagan los ciudadanos. Entonces, de allí donde es injusto, porque es que a veces también como ciudadanos nosotros queremos evadir el impuesto y tampoco es justo. ¿Por qué? A veces no falta el que dice, no, allí hay un peaje, yo me tiro por el rastrojero y salgo al otro lado y ya me ahorro el peaje. Pero ve un hueco en la carretera y se queja. Políticos, ladrones, que vea el hueco en la carretera, pero se corta el peaje y da la vuelta. ¿Me hago entender? No es justo, o sea, si yo quiero una autopista y tengo autoridad moral para hablar, paga el impuesto. Por eso cuando alguien le trajo una moneda a Cristo y le dijo, mira, aquí es lícito para tentar al Señor, ¿es lícito pagar tributo o no? Y el Señor le dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda y de quién es la cara. Ah, pues que del César, denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Es decir, es que el tributo del César es el tributo de él, pero Dios también, como rey, la Biblia dice que tributad a Jehová. Amén. Entonces, no es justo que yo evada impuestos, no, la mercancía, tírela sin IVA por debajo, amárrala bajo el camión. Pero cuando me duele la cabeza o cuando me duele algo, ahí mismo para el regional. Y ahí sí quiero que me atiendan, que me den la medicina, todo y que no me cobren un peso. No es justo. ¿Me hago entender? Ese es el punto en que uno tiene que juzgar las cosas también. Bien que hay mucho sistema que se ha corrompido como todo sistema. ¿Por qué? Porque el corrupto es el ser humano. Y el ser humano tiene la capacidad de corromper cualquier sistema, así sea el mejor sistema. Pero con todo y eso algo se hace. Porque si no, no hubiera entonces tampoco hospitales, ni habrían los puestos de salud, ni habrían las autopistas, ni habría la ayuda que recibe la gente cada mes, ni habrían la mercadería que le dan a los niños cada tantos días. Algo se hace, ¿sí? Ni habría un ejército para guardar la soberanía de la nación. Entonces, todos estos elementos son el reflejo del pago de impuestos, del tributo. Entonces, si queremos nación, hay la necesidad de tributo. No se puede hablar de tributo sin nación, ni de nación sin tributo. Ambas cosas están ligadas. Nadie puede ser rey sin dinero. Para gobernar se necesita dinero. Sin dinero cualquier nación se cae. Mire lo que están haciendo con algunas naciones. Por eso la guerra de hoy día, ¿cuál es?
comercial. O sea, hoy día no se necesita meter un ejército extranjero a una nación para aniquilarla, no, córtele los suministros de dinero y la nación se empieza a caer solita. Se necesita dinero para gobernar. Cristo mismo, y es Cristo, viene a gobernar la tierra, sí, pero necesita dinero. Obviamente, todas las cosas son de Él y por eso Él viene a tomarlas. Por eso Apocalipsis dice, el Cordero es digno de tomar las riquezas. ¿Para qué las toma? Para gobernar. Cristo tomará las riquezas de la tierra. ¿Por qué? Porque son de Él. Mía es la tierra y su plenitud. Las naciones dicen, no, nosotros somos ricas, estas riquezas son mías. No. El Señor les ha permitido esas riquezas, pero a últimas son de Cristo. Y cuando Cristo regrese y ponga sus pies sobre la tierra, Él tomará las riquezas. Eso dice Apocalipsis. Él tomará. Digno es de tomar las riquezas, la gloria, la sabiduría. Porque todo esto se necesita para gobernar. ¿Sí? Entonces este es el contexto de tributo. Obviamente a los ciudadanos no les gusta que les hable de impuestos, ¿cierto? Pero es necesario el impuesto. Obviamente todo es bueno en justa medida y razón. Porque la corrupción es lo que hace incrementar los impuestos y subyugar a los pueblos. Porque lo que se puede hacer con X cantidad de dinero, si se pierde la mitad, obviamente el pueblo tendrá que tributar el doble, que es lo que pasaba lo que pasó con Salomón, con el gobierno de Salomón. La Biblia dice en Deuteronomio, cuando tuviere rey no tomará muchas mujeres, ni caballos, ni negociará con esto. Y eso fue lo primero que hizo Salomón. Consiguió 1000 mujeres, empezó a comprar caballos. Claro, esto demandó una gran cantidad de tributo al pueblo. Entonces lo subyugó. Por eso cuando Salomón muere, que Roboam toma el gobierno, vienen los ancianos y les dice, tu padre nos puso demasiado tributo, alívianos la carga. Y él le pide consejo a los viejos, y los viejos le dicen, oiga al pueblo, óigalo. Pero fue después y le pidió consejo a los muchachos, y los muchachos le dijeron, no, dígales que si su padre les dio les dio con su riago, yo le voy a dar es con... Y claro, esto no le gustó al pueblo y a nadie le gusta, porque si el pueblo va donde el presidente y le dice, venga, alivianos el impuesto, no, mijo, los voy a subir al doble. Ahí mismo la rebelión, ahí mismo la protesta y las marchas, y esto se volvió un zaperuco, ¿cierto? Bueno, eso le pasó a Roboam. Entonces, ¿qué pasó? La nación se dividió. Ahí fue donde nace el reino del norte y el reino del sur. Y Dios pone a Jeroboam como rey del norte y a Roboam como rey del sur. ¿Pero por qué? Mire, por una decisión insensata. Se dividió una nación. Entonces, las guerras internas son producto también de eso. De que es que también se pierde el equilibrio y entonces todo para acá y nada para allá. Y tributo acá y tributo allí. ¿Y a dónde está la plata que no la veo? Entonces, es el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Pero el tributo es necesario y es justo. Delante de Dios, tributar a la nación donde vivo. ¿Por qué? Porque soy ciudadano de ella, porque si estoy en otro país, al menos tengo una cancillería, aunque sea para que me conteste a los 10 días. ¿Cierto, Julián? Así que lo cierto es que somos ciudadanos y al ser ciudadanos tenemos unas obligaciones. ¿Por qué? Porque gozamos de unos beneficios. Nos gusta movernos por las calles y que estén pavimentadas, ¿cierto? Que tengan asfalto. Nos gusta que lleguemos al sistema de salud y la cola no sea tan larga, que nos atiendan rápido, que nos den los medicamentos que necesitamos. Los parques bien cuadraditos, bien bonitos. Bien bonito, nos gusta que la ciudad esté limpia. Y bueno, todo eso cuesta, ¿sí? Así que yo de hecho admiraba mucho eso en Pereira, que Pereira es una ciudad muy limpia. O sea, uno en Pereira por donde anda es muy limpia, pero uno ve todos los días
los de Los 4 de la mañana están los del aseo, que están barriendo las calles, cortando el pasto, los parques, todo lo mantienen, y eso es un gentío, eso es una empresa súper grande, y es un gentío, y eso lo paga la administración de la ciudad. Viene un impuesto allí en el cheque de la luz, un impuesto de X cantidad de dinero, eso no es ni mucho, pues, ¿cierto? Ahora uno quiere que cuando salga hayan luces en la calle, que hayan postes y que hayan luces, que no estén dañadas. Porque imagínate salir de aquí para abajo oscuras, 9, 10 de la noche, ¿cierto? Bueno, a esa energía hay que pagarla, eso no se hace solo, ¿sí? Es decir, estas cosas las necesitamos y los encargados de estas cosas son la nación, y la nación pues hace uso del recurso público que se recauda a través del tributo o del impuesto. Si las cosas se hacen bien, pues funcionan bien. Si no se hacen bien, pues obviamente ahí es donde las cosas marchan mal. Pero a donde queremos llegar es que el regreso de Cristo hará cumplir esto a nivel mundial. Por eso nosotros ofrecemos a Dios, ofrecemos tributo. Nosotros tenemos que verlo con esa ciencia, mire. Nosotros nos relacionamos con Dios de diversas maneras, y de acuerdo a la forma en que nosotros nos relacionemos con Dios, así tenemos acceso a ciertos beneficios. Por ejemplo, tenemos la relación con Dios como Padre, y como Padre tenemos un sinfín de beneficios. Pero hay algo que es importante tener en cuenta, y es relacionarnos con Dios dentro de la esfera de su reino, y no es lo mismo. Y aquí es donde a veces tropezamos. Vean, yo les voy a poner un ejemplo, pero el mejor ejemplo se los va a dar una película, ojalá se la vean y se la voy a recomendar. Se llama El Mejor Regalo, y narra la historia precisamente de un hombre que ya iba a morir, pero era muy millonario y tenía una empresa que había construido toda su vida y era un emporio. Así que él analizó dentro de sus herederos quién era la persona indicada para tomar la empresa. Y a través de un proceso de pruebas, elige a alguien, y si pasa las pruebas, pues sería el heredero. ¿A qué quiero llegar con esto? Que uno como padre, digamos que tiene empresas y tiene, en fin, tiene una empresa muy grande en Argentina, ¿cierto? Y tengo 10 hijos. O sea, realmente el padre sensato no va a decir, esa empresa, véndala y repártala para los 10. No. Si es una persona sabia, va a tomar sus riquezas y de acuerdo al perfil de cada hijo le va a dejar su herencia. Eso es lo que se llama testamento. No, es que tengo este hijo que es súper descabezado. Pues yo no le voy a dejar la empresa que necesita una persona sabia. A este démosle otra cosa, o miramos qué le damos, ¿sí? Y ya él se haga responsable de su herencia. Pero el que es más sensato, el que usa más la inteligencia, le voy a dar esto porque yo sé que esto va a poder prosperar con él. Y un padre sensato hace un testamento y lo que hace es que da a sus hijos conforme a su capacidad, y así garantiza también el éxito de su familia. Amén, es verdad. Bueno, cuando nos relacionamos con Dios en la esfera de reino, es así. Porque es que a veces no podemos comprender algo, y si no comprendemos esto, vamos a tener muchos dolores de cabeza. ¿Y qué es lo que hay que comprender? Que en el reino de Dios no todos somos iguales. Es que en Dios todos somos iguales. En la esfera de la gracia todos somos iguales, pecadores que necesitan ser salvos. En el reino no. La Biblia dice, honrar a Dios sus siervos. Cuando habla de siervo, habla de reino. Así grandes como pequeños. La Biblia dice que en cierta ocasión los discípulos estaban discutiendo en el camino acerca de quién sería el más grande en el reino. Y venían peleando. Yo me imagino que Pedro le decía a Juan, el más grande soy yo, mijo, es que usted sabe que yo soy el propio para la administración. Y Juan, no, pero ¿cuál administración? Y venían discutiendo y el Señor los oyó. Ahora, cuando el Señor les habló, Él no le dijo, venga, yo les digo una cosa, es que en el reino de Dios todos somos iguales. No.
Él les dijo, ¿ustedes quieren saber cuál va a ser el más grande? Y llamó un niño, venga, ¿cierto? Y sentándolo aquí le dijo, vea, este es el más grande en el reino. Si ustedes quieren ser el más grande, háganse en el más pequeño aquí. Sírvalen a los demás y serán el más grande en el reino. Lo que Cristo nos dijo es que en el reino de los cielos sí hay grandeza, pero se logra humillándonos aquí, ¿cierto? Sirviendo a los demás, que es lo que a veces no nos gusta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién quiere lavar los platos? Nadie. Si habemos 10 y comemos, ¿quién quiere lavar los platos? Ay, no, venga, ¿cierto? Porque eso es un acto de servicio. O quien quiere sencillamente servir a otro. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente el tema de servicio siempre como que, ay, que hay que barrer, que es que hay que tender la cama, tiéndala usted. Siempre, ¿cierto? Normalmente pero lo que dice Cristo es el que le sirve al otro adquiere grandeza. ¿Me hago entender? En el reino. Hay una diferencia en el reino, no todos seremos iguales en el reino. La madre de Jacobo y de Juan le dijo al Señor, permite que en tu reino mi hijo esté a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor le dijo, mujer, así no funciona esto. Esos puestos ya, es más, a mí no me corresponde, mi Padre sabe para quién son esos puestos. Así que no todos tienen la misma posición en el reino. Hay diversas posiciones y eso lo juzgará el Señor. ¿Quién es digno de esta? ¿Quién es digno de aquella? ¿Quién se puede sentar aquí? ¿Quién no se puede sentar aquí? Y eso no lo ganamos es aquí. ¿Cómo? A través del compromiso, la entrega, el servicio. Con Dios no lo ganamos, ¿cierto? Pero a donde quiero llegar es que nosotros a veces tenemos una relación con Dios como Padre y está bien y hay que desarrollarla, es excelente. Pero a veces no nos relacionamos con Él como nuestro Rey. Hace días escuchaba una frase por ahí donde el hijo le decía a su padre, quien era un rey, Padre. Y su respuesta me llamó mucho la atención, porque él le dijo, con asuntos relacionados con la corona, no me llames padre. Es tremendo, ¿no? Porque era su padre. Pero le digo, con asuntos relacionados con el reino, no me llames padre. ¿Por qué? Porque era su rey. Y la relación es diferente. Entonces, a veces mezclamos eso. Y allí es donde nos confundimos. Pastor, perdón, ¿cómo dice el texto? No es un texto. Es una frase que oí que me pareció muy interesante. Donde el hijo le llamaba a su rey, a su padre, porque era su padre, pero era rey. Y él le contesta de esta manera. El punto es que a veces cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo un amigo que es muy buen amigo, que fue mi profesor, siendo mi amigo. Pero yo sabía que en clase él era mi profesor. Yo cuando estábamos afuera ya nos tratábamos así, esto y lo otro, ¿cierto? Pero en clase, por respeto a él y por respeto a la clase, yo sabía que él era mi autoridad y debía tratarlo como mi maestro y con mucho respeto le hablaba. Porque a veces no sabemos hacer esa diferencia y lo mismo ocurre en Dios. A veces no sabemos hacer esa diferencia de relaciones. Cuando yo voy ante el trono de Dios, yo no voy en la esfera de hijo. No, yo voy en la esfera de ciudadano, que necesito ser atendido por mi rey. Busco justicia. Entonces, en ese sentido, yo debo saber qué cosa necesito de mi vida para saber en qué carácter voy a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, en la esfera de hijo, yo soy hijo y soy dueño de todo, ¿cierto? Así que yo no necesito dar tributo porque yo soy hijo. Pero en la esfera de que Él es mi rey, yo también estoy llamado a tributar, aunque sea hijo. Y ahorita les voy a decir por qué hay una importancia en esto. Ahora, Cristo no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, fue a Juan para que le bautizara. Y Juan le dijo, no,
Pero Cristo dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de una autoridad moral. ¿Y por qué digo esto? De que es importante que nosotros desarrollemos el hábito de tributarle al Señor como Rey. Por eso cuando ofrendamos o cuando diezmamos o cuando damos, hay que saberlo hacer en esa esfera y en ciencia. O sea, hay que desarrollar un temor al dar también. Y hacerlo con reverencia delante de Dios. Porque hay que desarrollar esa fe, que lo que doy lo doy para Dios. Amén. No a hombre alguno. Y cuando lo doy, entonces reconozco el imperio de Dios sobre mi vida. O sea, no es una cuestión que se relacione con el Padre y yo como hijo. No. En esa esfera nosotros no somos tributarios. Es una relación que se desarrolla en que Él es nuestro Rey y yo soy ciudadano de un reino. Es la esfera del reino, no la esfera de la gracia en la cual venimos a ser hijos. Siempre les he dicho, hay dos formas en que Dios se correlaciona con nosotros. La esfera de su reino es una esfera pesada. Siempre les he enseñado esto. Cuando el hombre peca, vino la gracia. Y le dijo a la mujer que le daría un salvador y al hombre, ¿cierto? Les prometió al Cristo. Pero la esfera de la gracia no omite la esfera del reino. La esfera del reino los echó del huerto y les dijo, van a morir. Porque la esfera del reino es justicia. Cada cual recibe lo que se merece. La esfera de la gracia es la que nos salva y nos acondiciona para cumplir las justicias del reino. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, el reino nos da protección. Y cuando tributamos, reconocemos que estamos bajo esa protección. Por eso cuando usted manda la mercancía sin IVA y la agarra la policía, ¿qué pasa? Se la quitan. Yo he dicho que en el mundo espiritual también hay quien quita la mercancía. ¿Sí ves? Pero ese es otro tema. Ahora, David, por ejemplo, cuando estaba en el desierto, él protegió las ovejas y a los empleados de ¿quién? ¿Cómo llamaba el hombre aquel? Nabat. Era Nabat, ¿cierto? Bueno, él protegió, eso se llama reino. Proteger. Para eso está el reino, para proteger. Eso hace el gobierno, proteger a la nación, ¿cierto? O es lo que debía hacer. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? David protegió a estos hombres y sus ovejas, así que mandó por tributo. Eso es justo. Le mandó a decir a Nabat, vea, mándenos algo para comer porque estamos... Y le dio las razones. Nosotros hemos guardado tus pastores, tus ovejas, las hemos defendido. Hay que hay muchos merodeadores por ahí que quieren matar a la gente, robarse el ganado. Nosotros hemos sido sombra para esa gente. Así que mándenos algo. David, ¿quién será ese fulano? Hoy día muchos siervos huyen de sus señores. Mentira, él sabía quién era. Lo que pasa es que el hombre era amarrado. ¿Sí ves? Y hay un juicio por eso en eso. Y mire que, por eso les decía, es injusto delante de Dios uno querer usar las autopistas y evadir los peajes. ¿Sí me entiende? Porque la Biblia dice que al que honra, honra, al que impuesto, ¿cierto? Al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. Amén. O sea, cada uno, somos deudores a cada uno por lo que hacemos. Es injusto evadir el tributo, pero querer que me atiendan en el hospital con todo y con... es injusto. Y como cristianos debemos ver eso también y dar a cada uno lo que es justo. Ahora, este hombre se hizo el de la oreja mocha. ¿Qué hizo David? Bueno, agarre cada uno su espada y vamos a volver triza esto allí. ¿Cómo así? Y se fue. Y si no es por la sensatez de la mujer de Nabat, Abigail, que ella pues se agarró la comida y montó los burros, ¿cierto? Le montó comida y panes y todo eso y arrancó y le salió al encuentro. Y yo, por favor, perdone la insensatez de este hombre. Y aplacó la ira de David, pero ¿qué hizo Dios después? Mató a este hombre. ¿Sí? Entonces, porque no es justo que le estaban protegiendo el ganado, porque en ese entonces, usted tener ganado en pasta, eso era un peligro, porque bandas merodeaban por allí, y eso robaban. Era peor que hoy día. Entonces,
Entonces, David protegía a estos hombres en el desierto porque David tenía tropas, ¿cierto? Ya se le habían unido a él tropas. Todavía no era rey, pero él ya tenía tropas. Así que era injusto delante de Dios que Nabal no reconociera eso y que no hubiera aportado al sostenimiento de estos hombres que estaban en el desierto. Entonces, el contexto siempre ha estado allí. Ahora, a donde quiero llegar con esto es que cuando Cristo regrese, de su iglesia establecerá sus reyes, sus jueces, sus ministros. Y vamos a leer en Isaías 61, 6. Y aquí entonces empezamos a concluir. Mía. Isaías, 61:6. ajá, ¿cómo dice? Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Ok. Qué bonito ese texto. Volvámoslo a leer, hombre. Me gusta ese texto. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Ok. Entonces, primero voy a aclarar algo. En Dios, el reino está ligado al sacerdocio. Debería ser así en las naciones, no es así. ¿Por qué? Les voy a explicar. Por eso el Señor no estableció reyes en Israel. Bueno, después ellos pidieron rey, pero Él era su rey. Dios les dio sacerdotes. El sacerdocio siempre está ligado al reino. Es decir, un rey, en el mundo espiritual, un rey es sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que intercede por otro. Por eso cuando usted ve en Isaías 14 o en Ezequiel 28 que habla de la creación de Satanás, quien no era Satanás para ese entonces, sino que la Biblia lo llama Lucero, usted lo ve que le vistieron vestiduras sacerdotales. Y uno dice, pero él era sacerdote, ¿sí? Lo que pasa es que recordemos que el sacerdocio siempre se saca de la misma raza. Es decir, un ángel no puede ser sacerdote de los humanos. Por eso Cristo, para ser nuestro sumo sacerdote, necesitó hacerse humano. ¿Me hago entender? Dios quería ser nuestro abogado, pero la forma de hacerlo era hacerse un humano. Y lo hizo en Cristo. Y al volverse humano adquirió la autoridad, por eso él dice, toda autoridad me es dada. ¿En qué? En esfera humana. Para ser nuestro sacerdote, es decir, nuestro rey. Satanás cuando fue creado, quien no era Satanás cuando fue creado, lo vistieron sacerdotalmente, es decir, era un sacerdote angelical. Él pedía por otros ángeles. Él era como un canal para que otras razas angelicales pudieran acercarse a Dios. Por consecuencia, también era rey de ellos. Porque en el mundo espiritual el reino está ligado al sacerdocio. Es decir, si Dios pone un rey, éste está en la obligación de inclusive ofrecer su propia vida por su pueblo. Ese es el reino que Dios da. Y ese es el rey que a Dios le agrada. Por eso cuando se refiere a Satanás cuando se volvió diablo, dice, todos los reyes yacen con honra en sus sepulcros, pero tú eres un vástago abominable. ¿Por qué? Porque destruiste tu propio pueblo. Porque Dios para eso establece reyes y los liga al sacerdocio, para que si el rey tiene que morir por su pueblo, muera. Ese es el verdadero reino que el Señor respalda y que el Señor afronta. Por eso David fue un rey tan admirable, porque inclusive las tropas le tuvieron que decir, nunca más vuelvas a salir con nosotros a la batalla, no sea que mueras y se apague la lámpara de Israel. Pero él era un hombre que iba adelante, adelante. Eso no es como hoy día que los reyes están en los búnkers y las tropas al frente, no. Adelante de la batalla. Y así mismo es Cristo. La Biblia dice, y vi el cielo abierto, y vi uno sentado uno que venía en un caballo blanco, y con justicia pelea, y le seguían
los ejércitos celestiales. Es decir, él no viene atrás y echan para allá, vayan, maten, yo atrás, no. Dice que le seguían los ejércitos celestiales. Cristo venía al frente en caballo a luchar, o viene, porque eso no ha ocurrido, viene y viene al frente y sus tropas tras él para enfrentarse al anticristo. Amén. Ese es el rey verdadero, el que va al frente, ¿sí? El que pone su vida por su pueblo. Y ese es Cristo. Por eso eres digno de recibir tributo. Y por eso lo que dice aquí el texto es: tributen todas las familias de la tierra, el que leímos, ¿cierto? En Crónicas 16, 28. Tributen a Jehová todos los pueblos de la tierra. Ahí se cumplirá esa profecía, porque no se ha cumplido hasta el día de hoy. Hoy día las naciones no tributan a Dios. Las naciones tributan a su propia nación, a su propio reino. Pero, ¿qué país tributa a Dios? ¿No? Cuando Cristo venga, entonces establecerá un tributo para el reino. Todas las naciones tributarán, ahí se cumplirá esto. Cada nación tendrá que parte de su riqueza ser llevada a Cristo. ¿Por qué? Porque Él va a ser el rey que protegerá el mundo. Y ahí se va a acabar eso de que la pechuga valió tanto y que la motilada costó tanto. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos a veces hoy día, cierto? Reciben el tributo, pero sí, esta calle costó pavimentarla $1.000.000. Y uno dice, hombre, yo con $100.000 hubiera pavimentado esa calle. Bueno, no sé, porque uno no es ingeniero, ¿cierto? Pero ahí se va a acabar eso, ¿sí? Y el tributo será usado en lo que debe ser usado, de una manera justa, tanto de aquí para allá y de acá para allá. Porque eso hará Cristo, establecerá justicia. Así que las naciones tributarán, y a cambio de ese tributo estarán bajo el amparo del gobierno de Cristo, bajo su protección. El Señor les dará vida, les dará salud, porque todo eso hace parte del gobierno, ¿cierto? Sistema de salud, todo eso que viene. No que es que a usted se le prendió la casa y llamó a los bomberos, ¿sí? Pues que usted se le entró digamos, usted llega a su casa y se le entraron a robar y la gente está en su casa, ¿usted qué hace? Lo primero que es llamar a la policía. Llama a la policía, ¿cierto? ¿Y la policía le pagan o no? ¿Quién? El gobierno. El gobierno. Entonces mire que hacemos uso de los servicios, ¿sí o no? Sí. Bueno, Cristo lo que hará es eso, recibirá el tributo de las naciones y establecerá protección para ellas, paz, justicia, vida, salud, sanidad, todo lo que un gobierno da, pero mucho más glorioso porque es el gobierno de Cristo. Su tributo será también distribuido entre sus ministros y sus reyes, sus sacerdotes. Por eso dice en Isaías que seremos llamados ¿qué? Sacerdotes del Altísimo, ¿cierto? Ministros de Dios. Dice el verso 61 donde leímos: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis ¿qué? De las riquezas de eso. De las riquezas de las naciones. Eso es tributo. Es decir, las naciones van a tributar a nosotros como ministros y reyes de la tierra. Vamos a recibir el tributo, el impuesto, ¿sí? Así que volvemos al punto ya para terminar. Es importante uno desarrollar autoridad moral respecto a estos asuntos y aprender también la justicia en estos manejos, ¿no? Porque obviamente si hoy día tampoco podemos manejar recursos, difícilmente también estaremos calificados para que cuando Cristo regrese podamos también recibir tributo. Pero lo que Cristo nos promete aquí es que recibiremos las riquezas de las naciones y con su gloria, ¿con la gloria de quién? De las naciones, seremos sublimes. Imagínense, o sea, de alguna manera habrá una especialidad. Porque Dios, mire, es importante tener un equilibrio en eso. Dios no le impide a ningún rey que viva bien. Dios no le impide a ningún rey que coma bien, que se coma sus manjares, no. Dios lo que le pide a un rey es que luche por su pueblo,
que gobierne con justicia, que tenga un sistema judicial justo, que escuche al pobre, a la viuda, al huérfano, que ayude al extranjero, no antes que lo persiga, ¿cierto? Que use los recursos adecuadamente. Es lo que Dios le pide a un rey. O sea, Dios no le niega a un rey que tenga su avión, no, se necesita, porque imagina el rey andando en bicicleta, eso se vería muy pobre para una nación, ¿cierto? No, sinceramente, uno ve a veces los carros de la policía que están todos viejitos, eso da mucho que hablar, ¿cierto? O mucho que pensar. Uno dice, hombre, el Estado debe invertir más en recurso público. Partiendo de ahí. Es difícil, o sea, ¿a qué quiero llegar, hombre? Un reino que sea respetado tiene que tener gloria. Uno ve a Estados Unidos y su avión no es cualquier cosita. Eso yo creo que es la mejor máquina que hay sobre la tierra. Está diseñado para volar como 8 días, para autoabastecerse en el aire, se echa gasolina al solito. Ahora la limusina en la que anda el presidente, que la llaman la bestia. Eso, lo que hay dentro de ese aparato hasta el día de hoy es un misterio. Pero según he escuchado, eso es un hospital andante. Eso tiene sangre tipo yo no sé qué, aquí eso resiste hasta misiles, en fin. Sí, porque eso habla de la gloria de su reino. Porque es que a veces queremos también imaginar al Señor Jesucristo allá en Jerusalén, como Él vino a reinar y es humilde, es pobre. Y vive en una cabañita porque es que Él es humilde. No podemos confundir las cosas. La Biblia dice que Él será buscado por todos los pueblos y su habitación será sublime. Porque eso habla de la grandeza. Es decir, el hecho de que un presidente ande en avión o de que tenga su avión propio y que la casa en la que vive tenga 80,000 cuartos, no quiere decir que sea malo, no, es el rey. Lo que Dios le pide es que gobierne con justicia y por eso le dio esa posición de grandeza. ¿Por qué? Entendamos algo, en el reino no somos iguales. En el reino cada uno tendrá una posición de acuerdo se la haya ganado. Eso se llama justicia. ¿Por qué? Porque el que hizo más no le van a dar igual. O sea, el que se entregó, se comprometió, dio su vida, se sacrificó en vida por Cristo, por el reino. Eso no cae en puño. Claro, al que vivió relajadamente, sí, yo creo en Jesús, pero relajadito. Obviamente, Dios va a pesar eso. Y a este que hizo más le va a decir, pues siéntese aquí. Y a este que hizo menos, pues siéntese un poquito más allá. ¿Por qué? Porque eso se llama justicia. Entonces, el reino es eso. Siempre les digo, entendamos que una cosa es la esfera de la gracia, en la cual Dios se relaciona con nosotros en términos generales. ¿Por qué? Porque en la condición de pecador todos somos iguales. Pero cuando somos traídos a Cristo por la gracia, entramos a la esfera del reino. Y en el reino se ven las obras. Por eso la Biblia dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Esto es el reino. Entonces, que fue una persona negada, entregada, sirviéndole a un tipo Pablo, pues gobierna esta nación, gobierna este país. Ah, pero a mí, ¿por qué me pusieron a gobernar este barrio nada más? No, mío, porque usted escasitamente gobernaba el gato que tenía, eso que a veces lo dejaba aguantar hambre, y quiere que le entreguen un reino. Entonces, me hago entender. El reino pesa esas cosas. Ahora, si tenemos esta oportunidad de recibir una gloria tan grande, aprovechémosla. Amén. Sirvámosle a Cristo con ganas, con sacrificio, con abnegación, que eso no es en vano. Pablo lo dijo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recibiremos las riquezas de las naciones, que hoy día no tenemos, vamos a tener. Cristo regresa muy pronto. Así que no se extrañe si en el reino le toca andar en Lamborghini. Sí, ¿por qué? Porque eso dice, es que Cristo nos lo está diciendo, vea. Recibiremos las riquezas de las naciones y con su gloria seremos sublimes. Y esa es la verdadera fe, una que se centra en el reino de Cristo, no en este mundo hoy. Si hoy no tenemos, bueno, está bien, pero tenemos ya porque Cristo nos prometió. Y las cosas nos pertenecen, pero lo que Cristo nos está diciendo es, vivamos una realidad, porque a veces no tomamos este reino como algo real, pero no tenemos problema en pagarle el 30%, digamos, a la nación, ¿cierto? Porque sí es una cosa real. Pero a veces, ¿hasta dónde entendemos que este reino es real?
hasta dónde nos comprometemos al servicio, a hablar de este reino, a vivir para Cristo. Cuando entendemos esto con toda claridad, entonces estamos posicionados en el reino. Y Cristo vendrá y juzgará nuestros hechos. Está bien, usted, sacerdote del Dios Altísimo, usted va a gobernar, usted va a ser ministro de tal cosa, ¿sí? Ministro decía alguien, de aplausos y silbidos, ¿quién era el que decía? Bueno, Dios nos va a dar posiciones de reino, de gobierno, y eso hará que venga a nosotros las riquezas. O sea, Dios no tiene problemas en que, si Dios es infinito en riquezas, que disfrutemos las riquezas. Es que para eso nos las va a dar, para que disfrutemos, sino que seremos reyes justos. O sea, en el tiempo, y bueno, dame 2 minuticos para terminar, pero en el tiempo en que Cristo esté sobre la tierra, el dinero será abundante para todos. Amén. Porque nosotros vivimos en un sistema inherentemente abundante. Lo que pasa es que un porcentaje muy pequeño de la humanidad tiene la gran cantidad de las riquezas del mundo. Pero el mundo en sí es abundante. Y cuando Cristo regrese, realmente el dinero será redistribuido equitativamente. Es decir, habrá abundancia por todos lados. Abundancia en el campo, en la ciudad, en donde estemos, las ciudades serán ricas. O sea, ese sistema de pobreza extrema donde la gente muere de hambre no habrá. ¿Cómo es posible que gente se muera de hambre en un mundo donde la comida se bota? O vaya usted a capitales como Bogotá y vaya a la galería donde botan la comida, se sacan toneladas de comida botada. Y otros muriéndose de hambre. Es un sistema desequilibrado. Eso no va a existir más. Entonces, habrá riquezas en todo. Y por eso traerán las riquezas a nosotros. ¿Por qué? Porque la riqueza de ellos es producto de nuestro gobierno, el gobierno de Cristo. Si ellos van a ser ricos, es porque nosotros, en Cristo Jesús, les estamos gobernando. Y por eso tributarán a la iglesia, tributarán a Cristo y nos bendiciones. Es decir, la mejor sopita la traerán a usted para que se la tome, así como la que se toma la reina Isabel. Yo creo que hay que trabajar 1 año para comprarse una sopita de esas. Sí, pero lo cierto es que esos serán los ministros de Cristo. ¿Me hago entender? Amén. ¿Hay alguna duda o algo que no se haya comprendido bien? Este es el momento. Los escucho. ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Todo muy bueno. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su Amén. palabra.